es realmente muy importante que lo entiendan, para que puedan apreciar realmente lo que pasa en la fase de replicación del DNA y que entiendan que todas las proteínas que intervienen ahí pues están destinadas a que eso salga de manera perfecta. Entonces, quiero empezar por mencionar primeramente que se trata de que la replicación sea exacta. Eso es lo primero. Afortunadamente tenemos muchos mecanismos de reparación, tenemos un control de lectura de la polimerasa también, que hace que las tasas de mutación sean muy bajas. Y esto va a depender obviamente de los organismos. Ahorita vamos a ver que va a depender del tamaño del genoma, etcétera. Y va a depender también obviamente de los genes, ¿no? Hay genes que son más importantes que otros. Entonces la mayor parte de las mutaciones van a ser neutrales. Aquí también quiero que ponga mucha atención. Tenemos una redundancia del código genético que nos permite que muchas mutaciones no se aprecien como deleterias justamente. Y eventualmente va a haber mutaciones que pueden ser muy importantes. Esto es lo que nos ha permitido evolucionar a los seres vivos, ¿no? Y como dice aquí, las especies que son genéticamente homogéneas pues tienen pocas oportunidades de persistir. Ahora, las células deben llevar a cabo la replicación de forma óptima. Esto implica poder identificar errores. Entonces hay que distinguir entre la antigua cadena de la nueva cadena. Que la nueva cadena generalmente va a ser la cadena que va a estar mutada. Anótenlo por ahí porque es importante. Vamos a ver que se van a distinguir durante un breve momento por una metilación. Ya lo veremos más adelante en los mecanismos de reparación. Y se trata de reparar los errores que provienen de varias fuentes. Entonces estamos expuestos en el día a día a un sinnúmero de químicos, principalmente los disruptores ambientales, que van a ejercer mutaciones sobre nuestro organismo. Entonces la tasa de mutación se considera como el número de veces de una mutación que altera el DNA en un locus particular por ciclo de replicación. ¿Sí se entiende eso? Primero quiero que me digan si saben qué es un locus. Yo no. Ok, un locus es el lugar donde se localiza un gen en particular dentro del cromosoma. Entonces nos dice que el número de veces que una mutación altera el DNA en ese lugar particular del cromosoma por ciclo de replicación, a eso se le llama tasa de mutación. Entonces vamos a tener diferentes factores, como yo les decía, el tamaño del genoma. Entre más grande es el genoma, mayor oportunidad de mutaciones va a haber, obviamente. Va a depender mucho del ambiente. Hay ambientes que generan más mutaciones porque la exposición es mucho mayor, sencillamente. O sea, si ustedes, por ejemplo, se la pasan todo el tiempo en el sol o se la pasan expuestos a químicos en una fábrica, etcétera, pues hay más posibilidad de mutaciones. La otra cosa que tienen que saber es que las mutaciones se heredan. Y eso es bien importante, ¿eh? O sea, cuando ustedes exponen una mutación, muy probablemente la van a heredar a sus hijos. Va a depender mucho de la eficacidad de los mecanismos de reparación. Y aquí muchas veces ya no es, digamos, cuestión de la maquinaria del cuerpo humano. En ocasiones vamos a ver que vamos a tener mutaciones sobre las enzimas de reparación. Y es cuando es terrible todo esto. O vamos a tener mutaciones en genes clave, por ejemplo, muchas mutaciones generadas o que terminan en cáncer van a ser por la mutación de P53. Y va a depender mucho del ciclo de vida del organismo. Entonces, entre más rápido sea el ciclo de vida, más oportunidad de mutación. A ver. Ahora, en cuanto a la tasa de mutación, nosotros tenemos que va a haber distintos genes que van a tener diferentes tasas de mutación. O sea, también hay genes que están más expuestos a mutar que otros. Y va a depender mucho del gen mismo, el tamaño del locus, lo que yo le decía a Paula, o sea, el lugar donde va a estar el gen puede ser muy grande o muy pequeño. Y depende también de los genes aledaños con los que esté el mismo gen. Hay mutaciones que, por el hecho de que un gen mute, va a hacer que el gen de al lado mute también. Entonces, las condiciones en el núcleo también van a ser muy importantes. Y qué tan importante sea el gen o qué tan importante sea el locus también. Chequen esto, por ejemplo. Aquí tenemos una mutación en ratones. Tenemos una raza de ratones que se llaman agouti. Este tipo de ratones agouti tienen una mutación que van a ver que al principio no parece importar, pero con el paso del tiempo lo va a hacer. Y tenemos los ratones normales, por ejemplo.
Están viendo en la letra A un agouti, en la B un ratón normal, luego tienen un no agouti, diluidos, etc. Son diferentes variedades de ratón. Pero vean lo que sucede en el ratón normal. Lo primero que quiero que vean es que tenemos una región de metilación. Y algo que deben saber es que cuando tenemos metilaciones, los genes se silencian. Entonces tenemos el gen agouti, que va a estar metilado, por lo tanto va a estar silenciado en el ratón que ven gris, que va a ser un ratón normal. Pero ¿qué pasa? En el gen agouti vamos a tener que no está metilado. Eso quiere decir que el gen se va a expresar. Y como se expresa todo el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener primero ratones que van a tener un pelo de un color diferente. Si se dan cuenta, son amarillos. Son ratones que tienden a ser obesos y son ratones que van a ser diabéticos. ¿Ya está claro? Ok. Y luego va a depender mucho también, entonces, del gen. Y aquí me voy a tomar un momento para explicar algunas cosas. En el caso de los procariotes, no me voy a meter con ello, lo van a ver ustedes más adelante en otras materias, pero tienen todos los genes una estructura muy importante que es primeramente la secuencia regulatoria, que es el promotor, y tienen una región codificante. ¿Saben de lo que estoy hablando? No, yo no entiendo eso, pero. Ok. Esta parte, que es el promotor, es una parte del gen. Esta es otra parte del gen, la región codificante. La región codificante es la que va a tener los nucleótidos que van a dar lugar a los aminoácidos. Es la región que se va a expresar. Es la región que va a dar lugar a la proteína. Pero el promotor, y aquí es bien importante que lo tengan en cuenta y que lo anoten, es una región que se requiere para que se exprese la región codificante, primero. Es una región, además, que va a indicar qué tan importante va a ser la expresión, es decir, cuánta proteína se va a producir. Y además, el promotor también indica la especificidad, es decir, en qué tejido se va a expresar la proteína. ¿Sí está claro eso? Sí, sí. Ok. Entonces, en los eucariotes es más complejo. Tenemos también un promotor, pero el promotor muy seguido va a estar asociado a otras secuencias. Estas secuencias generalmente van a ser para amplificar el papel del promotor o para disminuirlo. Entonces hay otro tipo de regulación ahí. Tenemos estas regiones que se llaman UTR, que son las regiones que no se traducen. Por eso se llaman UTR, Untranslated Regions. Tenemos todo esto que es lo que va a dar lugar a la proteína, que es el marco abierto de lectura. Open Reading Frame en inglés. Y muy importante, tenemos intrones, que son estos, y tenemos exones, que son estos. Entonces, cuando el gen se va a transcribir, se transcribe como un premensajero. El premensajero todavía lleva intrones, pero el mensajero, ya cuando se produce el mensajero maduro, va a haber un proceso que se llama splicing. El splicing implica cortar los intrones y únicamente dejar los exones, que es lo que va a dar lugar realmente a la proteína. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Ok. Ahora, tenemos que diferentes regiones del mismo genoma van a tener diferente tasa de mutación también. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las regiones que estaban junto a los UTRs. Tenemos que la región que menos muta, y eso es bien interesante, es la región codificante, afortunadamente. Los intrones mutan mucho. ¿Saben para qué son los intrones? O sea, ¿por qué tendríamos intrones si lo estamos quitando todo el tiempo? Creo que era algo que mencionaba la otra vez, como para adaptarse a la evolución y mencionó algo de unos peces que podían adaptarse al frío. Así es, Jimena, muy bien. Los intrones, digamos que es una reserva genética que tenemos
en caso que tuviéramos que evolucionar de alguna manera. Estamos evolucionando todo el tiempo. Y eso puede implicar, por ejemplo, defensa contra patógenos, depende de muchas cosas. Pero así como Jimena lo mencionó, efectivamente es para que podamos evolucionar. Entonces, hay unas secuencias dentro del mismo RNA, entiéndanlo, que se llaman ribosimas. Y esas ribosimas son las que hacen el splicing, es decir, son las que cortan los intrones. Es decir, el mismo RNA se autocorta los intrones y queda como puros exones. Y tenemos también la aparición de pseudogenes. Los pseudogenes van a ser secuencias de nucleótidos que se parecen mucho a los genes, pero que no dan como resultado una proteína funcional. No se van a expresar. Ahora, esto también lo tienen que entender, es bien importante. Tenemos la redundancia del código genético. Por eso no todas las mutaciones son tan aparentes. Yo quiero que observen bien aquí. Yo tengo la fenilalanina, ojo, que puede ser codificada por 2 codones. Si están checando eso, tengo UUU, UUC, y eso me da lugar a la fenilalanina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Bueno, ahora tengo la leucina, y ese es uno de los aminoácidos con mayor redundancia. Vean la leucina, cuántos codones dan lugar a la leucina. Tengo 6. Entonces, si yo tuviera alguna mutación, por ejemplo, que en vez de esta U apareciera esta C, pues no importa, porque sigo teniendo leucina. O si tengo una A, tengo leucina, o si tengo una G, tengo leucina. ¿Sí se entiende eso? Sí, maestro. Bueno, ahora tengo codones que son sumamente importantes. Tengo codones específicos. Eso lo vimos cuando vimos los factores de elongación. Tengo, por ejemplo, este codón, que es muy, muy importante, que es el codón de iniciación. Entonces, siempre se inicia con este codón para que aparezca metionina. Y tengo 3 codones que son importantísimos, que son este que está aquí, UAA, este que está acá, UAG, y tengo este que está acá, que es UGA. Anótenlos, por favor, porque ahorita los vamos a ver. Y estos codones son los codones stop. Quiere decir que con esto se para la traducción. Es un indicador para que se frene la traducción. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Ahora, tengo mutaciones que pueden ser generalizadas y muy graves, y tengo mutaciones que son muy pequeñas, pero que también pueden significar mucho. Entonces, tenemos las mutaciones puntuales. Y dentro de las mutaciones puntuales yo voy a tener transiciones, y esto significa cambios entre bases púricas y pirimídicas, es decir, una guanina se me puede convertir en una adenina o viceversa, y una citosina en una timina. ¿Sí estamos de acuerdo? Y tengo transversiones, y esto es peor, porque entonces una base púrica se convierte en una base pirimídica. ¿Sí estamos claros? Profe, eso de las transiciones y transversiones a mí no me quedó claro. A ver, usted tiene un código genético compuesto por 4 bases, que son adenina, guanina, citosina y timina. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, cheque esto. La adenina y la guanina son bases púricas, porque tienen un esqueleto de purina. La citosina y el uracilo van a ser bases pirimídicas, porque tienen un esqueleto de pirimidina. ¿Sí está claro? Sí. Sí, sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos siempre una asociación entre adenina y guanina y citosina y timina, porque se corresponden, porque son muy, muy parecidos. Pero ¿qué pasa cuando esa adenina se convierte en una guanina, puesto que tienen el mismo esqueleto? ¿Sí me explico? Vean cómo se parecen, por ejemplo, la adenina y la guanina. Aquí lo están viendo. Pueden ver que el único que está difiriendo es en este grupo. Sí, maestro. Ok. Entonces, hay mecanismos de reparación para esto que son muy eficaces.
Pero si no se reparan de inmediato, esto genera una mutación. Y vamos a ver la gravedad de la mutación ahorita dependiendo del mecanismo de reparación. Ahora, estas mutaciones puntuales, mucho ojo que son de las que estoy hablando, van a depender de la magnitud, es decir, cuántas mutaciones puntuales tenga yo, y van a depender mucho del lugar. Entonces yo tengo mutaciones que se llaman silenciosas porque no van a alterar los aminoácidos resultantes. Esto pasa mucho debido a la redundancia del código genético que acabamos de ver. Por ejemplo, lo que yo les explicaba de la leucina. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Tengo otro tipo de mutaciones que se llaman contrasentido. Este tipo de mutaciones contrasentido ya empiezan a ser graves porque van a generar un cambio en un aminoácido. Y esto implica que voy a tener una proteína que va a ser diferente. Muy probablemente va a cambiar la función de la proteína, es decir, la eficacidad con la que la proteína actúe. O si es estructural, también va a ser algo grave. Y tengo, aparte de las mutaciones contrasentido, tengo mutaciones sin sentido. Y en este caso, el nucleótido que cambie me va a dar lugar a un codón de terminación. Esto es más grave todavía, porque voy a tener una proteína que no va a ser del tamaño requerido. Y tengo otro tipo de mutaciones que me van a generar un desplazamiento del marco abierto de lectura. Si no recuerdan, el marco abierto de lectura es este que estaba yo marcando aquí. Es decir, este marco abierto de lectura se va a recorrer hacia un lado. Y vamos a ver que esto puede ser muy grave. Ahora tengo este tipo de mutaciones contrasentido que dijimos que me iban a generar un aminoácido que no debería ser. Yo tengo aquí, por ejemplo, una cadena de puras histidinas y de repente tuve un reemplazamiento de una adenina por una citosina y esto me está generando aquí una prolina. Ya no tengo esta cola de histidinas. Ahora, las mutaciones sin sentido dijimos que iban a dar lugar a codones de terminación. Si los anotaron, aquí pueden ubicar este que es UGA, ¿verdad? Porque tuvo una mutación aquí en la citosina que se cambió a uracilo. Y esto va a generar que se pare la síntesis aquí. Entonces vean, en vez de tener yo estos aminoácidos dentro de la secuencia, ahora los perdí. ¿Ya está claro? Profe, eso que dijo de las citocinas cambió a uracilo, es lo que nos estaba diciendo de que es que cuando yo llevé genética en la prepa y la maestra nos había dicho que, por ejemplo, cada letra tenía como por la que se podía cambiar. ¿Es eso? O sea, la C puede cambiar solo con la U o Sí, la U era la que podía cambiar a todos. sí, porque son, cheque bien de nuevo, porque son pirimidinas. La citosina y el uracilo son pirimidinas. Ok, ok. Gracias. Y la timina también es una pirimidina. Ok. Solamente que el uracilo nada más aparece en el RNA. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Chequen bien. Aquí, por ejemplo, hubo un cambio en un codón y me generó distrofia miotónica, que ustedes saben que es un problema a nivel muscular. Aquí tengo los codones de determinación que tienen nombres muy bonitos. Uno se llama ocre, otro se llama ámbar y otro se llama ópalo. Así se denominan. Pero, por ejemplo, mutaciones que impliquen un codón de determinación terminan en talasemia, por ejemplo, que es una enfermedad de la sangre, o terminan en la enfermedad de McCarthy, que esto genera calambres y otros problemas. Tenemos el síndrome frágil, ahorita vamos a ver varios, la ataxia de Friedrich, etc. Entonces, esas mutaciones pueden llegar a ser muy graves porque van a derivar en enfermedades. Tengo mutaciones puntuales. De tal manera que entonces tengo las mutaciones silenciosas. Dijimos que aquí no pasaba nada. Aquí tengo una mutación. Vean primero la secuencia del wild type.
Aquí yo tengo timina, timina, adenina, ¿de acuerdo? Su correspondiente va a ser adenina, adenina, timina. Esto traducido en el RNA va a ser uracilo, uracilo, adenina. Esto me da leucina. Entonces yo tengo una mutación de adenina por guanina y no pasa nada, porque quedamos que la leucina tiene mucha redundancia, ¿sí se acuerdan? Tenía 6 oportunidades de cambiar y seguía siendo leucina. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Ok. Ahora, tengo una mutación contrasentido. Aquí yo tengo un cambio en esta timina y vamos a ver que se convirtió en adenina. Como se convirtió en adenina, ahora cambia, ¿verdad? El nucleótido de abajo, se convierte en timina. Y esto me está generando arginina en vez de triptofano. Aquí ya tengo una proteína diferente. Y luego tengo una mutación contrasentido, que es un codón de terminación, y aquí se paró la proteína, ¿no? Por esta mutación, este cambio que hubo aquí en adenina. ¿Está claro esto? El, la, los, el stop solo va a pasar en las sin sentido o pudiese pasar también en los ejemplos que explicó arriba. No, esas que son contrasentido, que son las de stop, se llaman así por eso mismo, porque aparece un codón de terminación. Aparece uno de los 3 codones que les mencioné, el ocre, el ámbar o el ópalo. Ok, está bien. Que son estos, si se acuerdan, ¿no? Aquí está, miren. Aparece UGA, aparece UAA o aparece UAG. Entonces, cheque bien. Ok, Aquí lo que está apareciendo es UGA. Por eso les dije que los anotaran. sí, está bien. Gracias, maestro. Ok. Y tengo lo que se conoce como indels. Los indels se les denomina así porque son inserciones o deleciones. Entonces, esto sucede por cambios en los cromosomas, esto sucede por transposones. ¿Han oído hablar de los transposones? No, yo no, maestro. Los transposones son elementos que cambian y que brincan de cromosoma en cromosoma, pero se llevan información. En las plantas es súper común la aparición de transposones, en los animales menos, pero tenemos transposones. Por ejemplo, en los animales existe un transposón que se llama la bella durmiente, hay otro que se llama TOL2, y se usan mucho, por ejemplo, en biotecnología, para dirigir secuencias a los cromosomas. Tenemos también que los indel se pueden fabricar por deslizamiento en la replicación, es decir, se va a resbalar la polimerasa. Ahorita más adelante les explico eso. Entonces aquí tenemos esta secuencia que está en verde, está marcada aquí en verde, chequenla bien. Y ahora lo que voy a tener es que una parte desapareció esta caja que está aquí con este codón. Timina, adenina, adenina, ¿sí está claro? Sí, maestro. Entonces aquí tengo yo una deleción, mientras que acá tengo una inserción. Tengo una inserción de timina, guanina, timina, guanina. Y aquí cambió también mi proteína. En los dos casos está cambiando. Ahora, los impactos de los indels pueden ser relativamente graves porque esto puede hacer que se desplace el marco abierto de lectura. Entonces, chequen bien, aquí yo tengo una inserción y me está cambiando el marco abierto de lectura. ¿Por qué? Porque al insertarse esta timina, inmediatamente yo voy a tener una adenina que le corresponde y yo voy a tener un uracilo en el RNA. Y esto significa que aparezca fenilalanina, que normalmente era leucina. Yo aquí ya tengo un cambio en los aminoácidos. Y acá, como se desplaza el marco de lectura, quiero que observen bien cómo está. O sea, aquí tenía TTA, TTT, AGA, TGG y TGT. Al momento en que se pierde esta TA, que es esta que está aquí arriba, se desplazó todo el marco, es decir, todo se pega de este lado. Y con esto cambian todos los codones. ¿Sí está claro?
Y obviamente esto genera que se alteren todos los aminoácidos, se convierten en otros aminoácidos por completo y es otra proteína muy, muy diferente. ¿Sí está claro esto? Sí, sí, maestro. Ok. Ahora, hay mutaciones que yo les decía que puede ser más grave, no solamente dependiendo del gen, dependiendo de la región del gen. Entonces, si yo tengo una mutación en el promotor, ¿qué podría pasar? ¿Qué dijimos que hacía el promotor? Cuéntenme. Háganme creer que no estoy hablando al aire. Dijo que era el que expresaba la región codificante. Así es. O sea, del promotor va a depender la expresión. Entonces decíamos que iba a depender del promotor cuánta proteína se va a producir y en qué lugar se va a producir. Entonces, si yo tengo un cambio en una región reguladora como es el promotor, yo voy a tener cambios en el tiempo o en la cantidad de la transcripción. Cuando dicen el tiempo, eso es bien interesante porque el promotor también indica en qué etapa ontogenética va a aparecer la proteína. ¿Sí les queda claro esto? Sí, maestro. Por ejemplo, no van a tener ustedes vello hasta que entran en pubertad, porque esto está relacionada con las hormonas esteroídicas. Entonces, este tipo de promotores, ¿verdad? Para la queratina, para que aparezca el vello, únicamente se van a expresar cuando entran en pubertad. Mientras son bebés, mientras son niños, no se van a expresar. Tenemos también una mutación que es importante, que es una mutación en la región de poliadenilación. La poliadeninación consiste en agregar varias adeninas, es una cola de adeninas que se le agrega al RNA maduro. Es decir, cuando el RNA está por salir del núcleo, tiene que salir con este tipo de cola de poliadenina, porque esto lo va a proteger en su viaje hacia los ribosomas. Entonces, la poliadeninación, primero, facilita la exportación nuclear y por otra parte también va a ser factor de estabilidad del mensajero. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Y cuando no se tiene esas colas de adenina, ¿es cuando surge la mutación? Sí, se vuelve muy frágil el mensajero y de hecho no solamente va a haber mutación ahí, sino que el problema va a ser que va a ser expuesto a las nucleasas. Oh, ok, está bien. Gracias, maestro. Tenemos también una mutación grave que puede ser en los sitios de splicing. ¿Por qué sería grave en los sitios de splicing? Cuéntenme. ¿Qué era el splicing? ¿Qué quedamos que era el splicing? Era lo que separaba los intrones de los exones. Exactamente. Y eso quiere decir que si el splicing o el sitio de splicing se mueve, ya no me voy a traer un exón, me voy a traer un pedazo de intrón con un exón. Y por lo tanto me estoy trayendo una secuencia que no era la original y se va a reemplazar también el aminoácido y con esto la proteína. Entonces tenemos también mutaciones de replicación, que son las mutaciones de expansión de tripletes. Esto quiere decir que de repente se resbala la polimerasa y me está generando un bucle y con este bucle van a aparecer otros nucleótidos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces es esto, vean aquí por ejemplo, yo tengo esa secuencia, histidina, serina, ácido glutámico, valina, isoleucina, metionina, leucina. Y de repente yo tengo aquí un nucleótido que se repite, que es CAG, y entonces de repente tengo yo dos ácidos glutámicos extras que no iban ahí. Y eso es a lo que me refería con el bucle. Entonces se resbaló la polimerasa y me está generando este bucle que está aquí. ¿Sí lo aprecian? Yo tengo dos hebras. Entonces, ¿qué pasa cuando esta hebra se va a replicar? Se va a estirar y yo voy a tener una expansión de nucleótidos, como acabamos de ver ahorita justamente en el ejemplo precedente, y voy a tener una hebra que va a dar lugar a una hebra normal. Pero también si hay un mecanismo de reparación, va a cortar este bucle
Y al contrario, o sea, yo me voy a quedar con una secuencia más corta que la original. Chequen aquí. Entonces yo voy a tener que se contrajo. Es más raro, las contracciones que las expansiones. Pero como quiera, hay una afectación a la proteína. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Sí. Y bueno, estas mutaciones regulatorias, como les estaba mencionando, pues dependen mucho del tipo de promotor que vayan a afectar. También tienen que saber que dentro del genoma hay lugares donde se concentran muchos promotores y que si hay mutaciones en esos locus en particular, pues es gravísimo, ¿no? Porque muchas proteínas no se van a producir en la cantidad correcta, etcétera, ¿no? Entonces puede haber mutaciones a nivel de los UTRs, puede haber mutaciones a nivel de los promotores y obviamente van a interferir con la regulación de la transcripción. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, esas son mutaciones para el gen de la beta-globina y vamos a ver que la mutación puede ser relativamente grave dependiendo del número de nucleótidos que cambie y en la posición donde cambie, ¿no? Y tengo las mutaciones del splicing. Chequen bien, aquí yo tengo un exón y un intrón, así como lo estaba mencionando Jimena. Entonces, el splicing va a reconocer que yo tengo aquí este par de nucleótidos que son adenina guanina y guanina timina. Pero de repente yo tuve una mutación. Pues aquí hay una mutación que sustituyó la guanina por una adenina y ya no me va a reconocer ahí el sitio de splicing. Entonces ahí no se va a poder cortar. Y se va a jalar entonces ese pedazo de intrón. ¿Sí está claro? Vamos a suponer que el sitio de splicing era este, pero con la mutación, sencillamente las ribosimas no lo van a ver, entonces no hay sitio de splicing y yo me voy a traer todo este pedazo, en vez de únicamente traerme el exón. Aquí se ve mejor, chequen bien. Yo tengo el verdadero sitio de splicing que es este, adenina guanina. Y de repente yo tengo acá bases normales, pero una de ellas muta, ¿verdad? Esta guanina sustituye esta adenina y de repente yo tengo aquí adenina guanina que es idéntico que este sitio. Entonces este se convierte en un sitio de splicing críptico. Y ahora voy a cortar aquí cuando no debería haber cortado. Entonces de repente puedo aparecer aquí y track. Me traigo este pedazo de intrón junto con el exón. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok, ahora vamos a ver que va a haber diferentes daños al DNA que van a ocasionar obviamente mutaciones y va a depender mucho entonces de las fuentes. Nosotros tenemos como primera fuente las radiaciones, por ejemplo, muchas modificaciones químicas, yo les decía por los disruptores ambientales, tenemos mutaciones endógenas que van a ser espontáneas, tenemos los errores en la replicación o errores en la reparación del DNA. Por eso es tan importante que entiendan todos esos conceptos para cuando veamos la replicación ya propiamente. Tenemos muchísimas replicaciones en la vida, como pueden ver. Y cada división celular, como dice aquí, se copian 6,000 millones de bases. Entonces es lógico que tengamos por ahí errores de repente en la replicación, aunque las tasas son realmente muy bajas. Y cualquier gen va a poder ser sitio de las mutaciones, ¿no? Ahora, yo les decía que la polimerasa tiene una actividad de control de lectura. Esto hace que la polimerasa funcione de manera excelente. Por eso tenemos muy bajas tasas de mutación. Pero de repente puede haber accidentes. Entonces, algunas de las mutaciones son invisibles para la polimerasa, las va a dejar pasar y van a persistir por ahí. Y también tenemos el deslizamiento de las hebras que va a ser común en regiones repetitivas. Estas regiones repetitivas, para que lo sepan, se encuentran generalmente en lugares donde va a haber heterocromatina, que son muy cerca del telómero, es decir, en los extremos del cromosoma, o muy cerca del centrómero. Pues cuando se buscan mutaciones, generalmente se buscan ahí.
para ahorrarse la búsqueda de todo el genoma. Existen este tipo de búsquedas de todo el genoma, sí se hacen. Tenemos el deslizamiento de las hebras, entonces. Chequen aquí tengo la hebra antigua, aquí tengo la hebra naciente que está en anaranjado. Entonces se separan, tengo la hebra naciente que va a replicarse, empieza a crecer, vean cómo la polimerasa, ya lo van a ver más adelante, a partir de otra polimerasa que se llama primasa, que va a poner un primer de RNA, va a extender toda esta secuencia. Pero aquí se resbaló la polimerasa y lo que me está generando es lo que acabábamos de ver, este tipo de bucle. Y este bucle se va a extender y tengo una expansión de nucleótidos. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Ahora, este deslizamiento de hebras, como dice aquí, genera desórdenes de trinucleótidos repetidos. Y esto, aparte de generar proteínas mal formadas, muchas proteínas son funcionalmente muy importantes. Entonces, vean, por ejemplo, tengo el síndrome frágil por secuencias repetidas de citosina, guanina, guanina, así como vimos ahorita, tengo una expansión de nucleótidos y esto genera retraso mental. Tengo la ataxia de Friedreich, que genera una falta de coordinación motora. Tengo Huntington, que es movimientos incontrolados, así como el Parkinson. El síndrome de Jacobsen, que también significa retraso en el crecimiento. Distrofia miotónica, que bueno, es debilidad muscular. Problemas a nivel espinal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pueden generarse enfermedades que son muy graves solamente porque se resbaló la polimerasa y me generó esa expansión de nucleótidos. Ahora yo tengo diferentes mutágenos también. Entonces tengo mutaciones inducidas por la radiación, por los químicos o por otro tipo de agentes. Vamos a ver que el café es un agente de ellos también. Y los mutágenos químicos se van a clasificar de acuerdo al tipo de cambios que van a generar. Entonces yo tengo unos mutágenos que se conocen como bases análogas de nucleótidos, que generalmente van a ser nucleótidos sintéticos. Tengo agentes de aminantes, alquilantes, oxidantes, hidroxilantes e intercalantes, y los vamos a ir viendo uno por uno. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro. Aún no. Entonces vamos a pasar con el primero, que son las bases análogas de nucleótidos. Yo tengo este nucleótido sintético que se llama bromodeuciridina. Como se parece mucho a los nucleótidos, entonces puede reemplazar a los nucleótidos normales. Vean aquí. Aquí lo que está haciendo es que sustituyó a una adenina. Y luego cuando se replique, aquí va a estar, en lugar de la adenina, junto a una guanina. Y así se va a ir. Entonces, este tipo de nucleótidos sintéticos les encontraron mucha utilidad en las terapias de cáncer, porque esto aumenta el poder de la radiación. No sé si me expliqué. Yo no entendí muy bien. Ok, las radiaciones, así como la quimioterapia, ya me lo van a explicar ustedes con sus seminarios de apoptosis, se generan para dañar a la célula y para que la célula despierte a P53 y que P53 trate de parar el ciclo celular como dé lugar, junto con los transformadores beta, para que de esta manera la célula ya no se siga dividiendo y que con esto se frene el crecimiento de los tumores. Y este tipo de nucleótidos, al insertarse en el tejido antes de aplicar la radiación, van a ser muy importantes porque no van a permitir que haya un mecanismo justamente de reparación del DNA. Hace inútil el mecanismo de reparación, se vuelve resistente